Taller de convivencia en el que un día más tenemos la suerte de recibir a la doctora en psicología Laura Rojas Marcos, porque bueno, sabemos que la mente es compleja y que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos obstáculos en el camino. De eso nos quiere hoy hablar Laura, de las trampas mentales. Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo con la mano en el corazón para todos en estos tiempos. Y pues sí, a veces la mente o los pensamientos pueden ser un poquito traicioneros, ¿no? Y entonces pues pueden complicarnos un poco la vida. Y claro, si aprendemos algunos trucos del almendruco que nos puedan ayudar a identificarlos para saber qué hacer, pues tendremos una vida un poquito más agradable, más fácil y fluiremos mejor, ¿no te parece? Sin duda. ¿Y por qué? ¿Qué son las trampas mentales? Bueno, las trampas mentales son determinadas creencias que a veces desarrollamos por la interpretación que hacemos de una realidad o de algún hecho que afecta negativamente a cómo analizamos y después cómo nos comportamos. Es decir, a partir de lo que pensamos, puede surgir un sentimiento determinado que va a afectar a nuestra conducta. Y claro, a veces caemos, por ejemplo, en trampas mentales que están asociadas al peligro, a la amenaza que nos paraliza. Entonces, para poder ser claros y directos, muy importante, hay muchos tipos de trampas mentales, pero hay básicamente 5 que son las más comunes que nos afectan en nuestro día a día y a la hora de relacionarnos o afrontar una dificultad o incluso a la hora de relacionarnos con otras personas, ¿no? O de abordar un tema, no tiene por qué ser negativo. El primero, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, damos por hecho como que sabemos lo que está pensando. Hablamos de la trampa mental de te leo el pensamiento. Yo sé lo que estás pensando, por lo tanto doy por hecho lo que me vas a responder y yo solo me monto una película. Y claro, es como la historia del gato, que si yo creo que no vas a reaccionar bien, pues ya voy con una actitud y anticipo que va a haber un momento de conflicto. Y no siempre es así. Por lo tanto, siempre es mejor preguntar. No podemos, o por lo menos de momento no tenemos telepatía, ¿no? Por poner un poquito de humor, una bola de cristal. ¿verdad? En segundo lugar están las trampas mentales donde nos culpabilizamos a nosotros mismos de absolutamente todo lo que pasa. Tanto bueno como malo, todo es nuestra culpa, somos responsabilidad y por lo tanto somos como esa figura mitológica como Atlas, que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Y eso tampoco es ser realista ni ser objetivo. En cambio, hay otra trampa mental que son personas que caen cuando la culpa y la responsabilidad es de otros y ellos caen caen en un victimismo y es como no soy yo, eres tú. Y además por norma, ¿no? Y claro, eso tampoco es así porque ahí hay una falta de asumir responsabilidad, de introspección y bueno, también de autocrítica. Y puede ser, desde luego, un problema bastante serio, sobre todo a la hora de resolver conflictos con otros. En cuarto lugar se encuentran los pensamientos catastrofistas, que son a partir de un pensamiento o de una situación negativa, pues el resultado va a ser la hecatombe. Si me equivoco o cometo un error, es que no valgo para nada. Y ahí es donde caemos a veces en definiciones o del todo, nada, nunca y siempre. Nunca me va a salir bien y siempre me voy a quedar así y es que no sirvo para absolutamente nada y todo es un desastre. Claro, ahí estamos cayendo en unos pensamientos y en unas creencias que va a alimentar el quinto o la quinta trampa mental, que es el sentimiento de indefensión. Haga lo que haga, no voy a tener el resultado que quiero, yo no sirvo, no puedo crear un impacto en aquello que está pasando, ya sea para resolver o para construir o para arreglar o sencillamente para hacer un proyecto. Y claro, ahí estamos hablando de una autoestima baja, que sufre y claro, cuando nos sentimos indefensos, pensamos que lo que va a ocurrir es un desastre y además siempre es mi culpa o culpa del otro y que yo ya sé lo que están pensando los demás, pues al final caemos o en un bucle o en lo que llamamos en psicología esos pensamientos recurrentes, obsesivos, en forma de espiral, o como entrar en una rotonda, ¿no? Cuando vamos conduciendo entramos en una rotonda, pero no sabemos salir.
Y claro, es importante el saber salir, el saber analizar esos pensamientos, el fijarnos en cuáles son los puntos objetivos, o sea, las evidencias, y luego una actitud y una pregunta respecto a ¿esto que estoy pensando es verdaderamente así? ¿Siempre soy un desastre? ¿Es que va a ser el final del mundo? Pues no. Pues no, evidentemente somos seres imperfectos que nos equivocamos, pero también aprendemos de nuestros errores. Entonces, la gestión de esas dificultades o lo que yo creo respecto a lo que me pasa, que ahí es un concepto muy interesante que se llama los estilos explicativos. ¿Cómo me explico yo a mí mismo las cosas que suceden, tanto positivas como negativas? Depende del exterior y yo no puedo influir. Depende de mí todo, depende de la buena o de la mala suerte. Entonces, el cómo pensamos va a afectar nuestras trampas mentales. Pero entiendo que se basan totalmente en nuestros miedos y en nuestras inseguridades, ¿no? Por supuesto, y me alegra mucho que me preguntes eso, porque el miedo, las inseguridades o incluso las frustraciones van a tener un impacto muy importante en nuestras creencias, nuestra manera de analizar esta situación. Si yo pienso que esta situación es una situación de amenaza, pues bueno, puedo tener una reacción proactiva de, bueno, si es una amenaza voy a analizarlo. ¿Cuánto de amenaza es? ¿O qué puedo hacer para protegerme? En la situación global que estamos viviendo frente al coronavirus, pues, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer para protegernos y para proteger a otros. Asumir responsabilidad. Si alguien se contagia, no todo es culpa mía, pero si yo tengo una actitud responsable y tengo una actitud también respecto a la responsabilidad social, me pongo la mascarilla, mantengo la distancia como estamos haciendo nosotras, tenemos cuidado, nos lavamos las manos y tenemos eso en cuenta, pues desde luego vamos a poder aportar constructivamente. Pero si pensamos voy a coger el virus y me voy a morir y voy a acabar con un respirador, que es algo que me estoy encontrando con muchas personas a lo largo de todas estas semanas y las futuras semanas también. Entonces estamos hablando de la gestión de la ansiedad, del miedo. Todos tenemos nuestros miedos y nuestras ansiedades, pero es importante también analizarlas, evaluarlas, diseccionarlas para ver qué podemos hacer y el grado de la amenaza. ¿Pero por qué nos engañamos a nosotros mismos, Laura? Bueno, a veces, pues... ¿Hacemos trampillas? Sí, es verdad, todos tenemos tendencia en algún momento u otro a engañarnos. Es cómo gestionamos nuestra realidad o la verdad o lo que tenemos delante, cómo interpretamos lo que está sucediendo o el resultado de algo que hemos hecho. Entonces, el autoengaño, que es un mecanismo de defensa, es una manera de protegerte a ti mismo. Por ejemplo, si yo te hago daño y me justifico a mí misma de que en realidad yo no te he hecho daño cuando tú me estás diciendo que sí te he hecho daño, pues claro, ¿qué estoy protegiendo? Pues me estoy protegiendo yo de mi malestar o quizás para no sentir sentimiento de culpa. ¿Qué sucede? Que las consecuencias no son positivas, porque tú vas a estar dolida, no resolvemos, yo me mantengo en mis 13, mi ego o mi orgullo me impide, ¿no?, realmente asumir lo que he hecho y aprender de mi error, si es que he cometido un error. Entonces, con el autoengaño hay que tener mucho cuidado, porque a veces el ponernos de perfil evita o obstaculiza el que podamos resolver un problema. Es importante mirar a los problemas o las dificultades y los logros de frente, ¿no? Encararlos, exactamente. Asumir los logros, celebrarlos. Yo soy muy partidaria de celebrar los logros y no tiene que ser algo grande, sino algo placentero en el que uno conecta con ese logro y esa celebración. Y de los errores, si hacemos daño, pedir perdón, reconocer, sobre todo si queremos mantener a esa persona en nuestra vida y una relación sana. Y Laura, ¿este tipo de trampas que nos hacemos nos pueden llegar a producir algún tipo de trastorno psicológico? ¿Puede tener otro tipo de consecuencias? Pues sí. Lo que sucede con ese tipo de trampas mentales puede tener un resultado negativo, por ejemplo, en desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo
En cuanto al pensamiento, ¿no? Cuando caemos en esos pensamientos obsesivos, recurrentes, que caemos en ese bucle o en esa espiral y no puedo salir, ¿no? Porque nos angustiamos, podemos desarrollar un trastorno de ansiedad hasta llegar a tener ataques de pánico, ¿no? O ataques de... Los pensamientos de indefensión pueden llevarnos a desarrollar un trastorno depresivo y sufrir síntomas de depresión, que no hay nada que pueda hacer, la vida no merece la pena, no tengo energía. Y desde luego las otras trampas mentales, el asumir o pensar que uno sabe lo que piensa el otro, o a la hora de culpabilizar o responsabilizar, definitivamente va a afectar negativamente a nuestras relaciones con los demás, pero también con nosotros mismos, cómo nos percibimos, cómo resolvemos. Por tanto, es importante detectarlas para poder hacer algo al respecto, y a veces, si no podemos ver con claridad, preguntemos a alguien de nuestra confianza que nos quiere y que quiere nuestro bien, y sobre todo que sea alguien positivo. Siempre pedir ayuda, apoyarnos en el otro, que a veces se nos olvida, ¿no? Que nos creemos superhéroes, pero que Sí. está ahí la mano del otro o el hombro del otro para... Totalmente, y a veces no vemos, ¿no? Nuestra visión está difusa, o los ojos de nuestro corazón también están un poco difusos, pues necesitamos los ojos de alguien que nos quiere, que nos mira bien y con una mirada limpia, ¿no? Pedir ayuda siempre es bueno, es una muy buena opción. No nos engañemos, Laura. Sí, no nos engañemos, por Dios. Siempre encarando los problemas. Bueno, Laura Rojas Marcos, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.